Vamos a ir entonces a Apocalipsis capítulo 20. Vamos a ver los versículos 11. Y saben, en este versículo Juan está tratando de relatar la visión que él está teniendo en ese momento. Miren lo que dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Él está tratando de describir el lugar, pero también está tratando de hablar de ese juez. Él está diciendo que vio un gran trono blanco. Esta palabra gran trono blanco es traducida también como mega. Lo que quiere decir es que es un megatrono. Es un megatrono blanco. Y lo blanco, recuerden que también es un símbolo de pureza, de santidad, de justicia. Entonces está Juan delante de este gran trono blanco, este gran trono lleno de pureza, lleno de santidad, lleno de justicia. Pero relata, dice, y al que está sentado en él. ¿Quién es el que se va a sentar en ese trono a juzgar? Fíjense que Jesús habló de este tiempo en Juan capítulo 5, versículos 22 al 27. Yo quiero que me acompañen porque Jesús, miren, hay algo que a mí me sorprende de la Escritura, es que Jesús hablaba de los últimos tiempos todo el tiempo. Pero, claro, los discípulos no entendían de lo que estaba hablando. Él solo decía, ok, sí, está bien. Pero miren lo que Jesús está diciendo. Juan, capítulo 5, versículos 22 al 27. Él dice esto, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida al Hijo. Al Hijo el tener vida en sí mismo. Dice el versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Saben quién iba a estar sentado en ese trono? Jesús. Jesús va a estar sentado en ese trono. Él se va a encargar de juzgar. Él se va a encargar de hacer juicio ese día. También el libro de Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 31, dice esto, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿A quién levantó Dios de los muertos? A Jesucristo, a Jesús. Y a Él designó también para este juicio. Entonces, Él está hablando de lo que está viendo Juan en Apocalipsis 20. Pero miren, yo quiero que ustedes se hagan una imagen de lo que está pasando. Él empieza a ver un gran trono blanco y a Jesucristo sentado en él. Pero él sigue relatando lo que está pasando en ese lugar y dice, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Qué pasó con la tierra, el cielo, con toda la creación? Desapareció. También este mismo relato lo encontramos en 2 de Pedro. Pedro estaba haciendo este mismo relato, y si ustedes van conmigo a 2 de Pedro 3, 10 al 13, él dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán
quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para que la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según las promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Él se está deshaciendo de toda la creación porque Él tiene una promesa para nosotros: cielo nuevo, tierra nueva. Pero piensen en lo que está sucediendo, en el escenario, ¿no? Se sienta Jesús en este gran trono blanco y de pronto toda la creación desaparece. ¡Wow! Imagínense que Dios hizo todo con su palabra. Y hemos estado estudiando en los capítulos anteriores que Él también juzga con su palabra, pero su presencia destruye todo. Tenemos un Dios poderoso. Él sigue hablando en los versículos siguientes, en el versículo 12 y 13, y dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces Él no solamente está relatando el lugar y al juez, sino que también está hablando acerca del juicio. En este juicio dice que vio a los muertos grandes y pequeños. Yo quiero que pensemos un poco en lo que está sucediendo, porque, ¿saben? La semana pasada nosotros mirábamos en los versículos 4 y 5 que el Señor había resucitado a algunos. En el capítulo 4 dice, en el versículo 4, del capítulo 20, del mismo capítulo 20, dice: y vi tronos y sentados sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la causa de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, ni vivieron vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dice: pero los otros muertos, o sea, los que no habían recibido a Cristo, los que decidieron adorar a la bestia, los que no tenían a Cristo en su corazón, dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta, dice, es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán por 1000 años. Entonces, a los que el Señor tiene delante de su trono son aquellos que no le recibieron, son aquellos que decidieron adorar a la bestia, son aquellos que decidieron vivir conforme a este mundo. Y dice que vio a los muertos grandes y pequeños, y la referencia a estos muertos grandes y pequeños es que no había alguien tan importante como para no poder compadecer a este juicio, ¿verdad? O tan pequeño como para pasar desapercibido. Él dice que todos los muertos iban a ir delante de Él. Pero miren, ¿qué usa el Señor para juzgar a estos muertos? En el versículo 12 Él sigue diciendo: y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Nosotros vemos que por lo menos hace referencia a 2 libros. Un libro que es el libro de las obras, y otro libro que es el libro de la vida. Hay 2 libros. Nosotros encontramos referencia de este libro de la vida en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, cuando el Señor está mandando el mensaje a la iglesia de Sardis. Él le dice en el versículo 5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras
blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, ¿quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida? Los que, según el versículo 5, vencieron. Los que vencieron al mundo. Pero miren los que no están inscritos en el libro de la vida. Eso también aparece en Apocalipsis 13, cuando habla de las dos bestias. En el versículo 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Miren el capítulo 17, siempre de Apocalipsis, versículo 8 nuevamente. Y dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Pero también hace referencia en capítulo 21, siempre de Apocalipsis, en el versículo 27, cuando habla de la nueva tierra, la nueva Jerusalén, y dice: y no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, ¿saben? El Señor va a usar estos libros, los récords, para poder juzgar al hombre. En ese momento, de pronto, muchos van a decir: Señor, yo estoy aquí, pero creo que es un error, ¿verdad? Me dieron el afiche equivocado. Yo iba a entrar en la otra entrada, pero me mandaron para acá. Y de pronto el Señor les va a decir: nunca los conocí, hacedores de maldad. Pero miren qué está sucediendo aquí. Porque Él continúa en el versículo 13. Dice: y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Nosotros vemos a lo largo de la palabra de Dios que el Señor tiene dos lugares en el cual esperan los muertos en Cristo para salvación eterna y vida eterna, y también los muertos sin Cristo para condenación. En este versículo 13, Él empieza hablando acerca del mar. Y la idea del mar es que el Señor va a traer a todos los muertos de todas las épocas, aquellos que no han recibido a Cristo, ¿verdad? En toda la humanidad, Él los va a llamar. Todos aquellos que murieron, por ejemplo, en el Titanic. Jack va a estar ahí. Han visto el Titanic, ¿verdad? Por ejemplo, los aviones que se perdieron y las personas que nunca pudieron ser sepultadas y que están en qué sé yo, ¿no? En el fondo del mar. El Señor va a llamar a todos. ¿Por qué? Porque en el versículo 12 dice que todos estaban en pie delante de Él. Él va a resucitar a todos para juzgarlos delante de Él, de pie delante de Él. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios la referencia al sepulcro o lugar de los muertos, siempre estamos hablando del Hades. Miren, ¿recuerdan cuando Jesús estaba en la cruz y Él tenía dos ladrones a su lado, verdad? Y uno de ellos estaba injuriando a Jesús, pero el otro creyó. Y cuando el otro creyó, Jesús le dijo: ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero también se me viene a la mente otra historia, la historia de Lázaro y el rico. ¿Recuerdan esa historia? Esa historia está en Lucas, capítulo 16, versículo 22. Y yo quiero que revisemos esta historia porque él hace mención de estos dos lugares. Miren, Lucas capítulo 16, versículo 22 en adelante,
dice esto, dice, aconteció que murió el mendigo, o sea Lázaro, y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y miren dónde estaba el rico, dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo, ¿verdad? Y de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado y tú atormentado. Él no está en el lugar de tormento todavía. Él está en el Hades, la muerte y el Hades. Entonces Juan está haciendo referencia a estos lugares de donde el Señor empieza a llamar a todos para que sean juzgados. Y en la última parte del versículo 13 vuelve a repetir lo mismo que repitió en la última parte del versículo 12. Él va a juzgar según sus obras. Miren, Dios no es un Dios caprichoso. O sea, nosotros a veces le dejamos de hablar a alguien porque nos cae mal. ¿Y qué te ha hecho? No sé, es que me cae mal. No sé qué, pero ¿qué te dijo algo? ¿Te volteó a ver? No sé, es que solo verlo me cae mal. Pero Dios no es un Dios caprichoso. Dios va a juzgar a los hombres por sus obras. Yo estaba leyendo un libro esta semana del Dr. Rogers y el pastor Rogers, él hablando de este mismo tema, él hacía una lista de aquellas personas que van a estar delante del Señor. Y a veces nosotros pensamos en aquellas personas que negaron a Cristo rotundamente, decimos, este va para el infierno. Pero saben, él hizo una lista que me llamó mucho la atención y quiero compartirla con ustedes. No sé dónde está, aquí está. Dice que en primer lugar van a estar los pecadores consumados. ¿Quiénes son estos pecadores consumados? Bueno, los que ya hablamos. Estos pecadores que dijeron, ¿saben qué? Dios no existe, todo esto es una mentira, esto es un invento del hombre para tener la sociedad sometida. Dios no existe, señores. Pero cuando estén delante del trono blanco, cuando vean la majestad de Dios y su poder, ellos van a decir, me equivoqué, había un Dios, reconozco. No vean los libros, no me van a encontrar ahí, no busquen mis récords, ya sé lo que he hecho, no se preocupen, estoy aquí, voy a recibir lo que merezco. Pero también en ese grupo, y esto me llamaba mucho la atención, porque en este grupo también él hacía mención de los que son moralmente correctos. Y es que fíjense que en el mundo hay mucha gente buena, pero ser bueno no es la norma para llegar a ser un hijo de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En Romanos 10:9-10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La norma de la salvación no es una vida moralmente correcta. No es. Si crees que por vivir una vida moralmente correcta vas a ser salvo, te equivocas. Pero seguía la lista y hablaba de los postergadores. Hasta pronunciar esta palabra me cuesta. Postergadores. Ok, los postergadores de pronto eran las personas que sí reconocían su necesidad de Cristo. Ellos decían, sí, yo soy pecador. Sí, yo creo que Dios vino y mandó a su Hijo Jesucristo para salvarme. Sí, yo definitivamente necesito entregar mi vida a Él. Pero estoy muy joven todavía. Tengo un buen rato por delante,
¿verdad? Hay cosas que yo quiero hacer, ¿verdad? Y después de esto me arrepiento. O de pronto es el grupo que dijo, ¿saben qué? Sí es cierto, todo lo que la palabra de Dios dice es cierto, yo reconozco eso, yo sé, pero primero voy a arreglar unas cositas y después, cuando ya esté cheque, vengo. No, nadie puede arreglar su vida sin Cristo. Los postergadores son aquellos que le dan larga a esa decisión que necesitan hacer hoy. Pero miren, esta es una parte importante también en esta lista porque habla de los miembros de la iglesia que no eran salvos. Y no quiero que volteen a ver a sus lados, por favor, ¿verdad? Ni para adelante ni para atrás, porque esto es algo personal. Pero miren, esto es importante. ¿Cuántos de nosotros a veces adoptamos una conducta religiosa? Adoptamos una conducta religiosa y creemos que eso es lo que me hace un hijo de Dios. Vamos a la iglesia los domingos, ¿verdad? Hay que tomar el 1 a 1, tomo el 1 a 1, hay que seguir con las clases de sembrar, voy a seguir, ¿verdad? Estoy sirviendo, ¿verdad? Estoy haciendo todo lo que tengo. Hey, yo creo que estoy, ¿verdad? Ya tiro pinta de un hijo de Dios. Pero no, ¿saben? Hay mucha gente que va a estar delante de este trono porque pensó que sus obras los hacían salvos. Si nosotros pensamos en las palabras de Jesús, podemos ir al libro de Mateo y en el capítulo 7, Él está hablando de las personas a cuales Él nunca conoció. Y miren, y lo que sucede es que este versículo también hace referencia a este tiempo en el cual el Señor va a juzgar a todos. Y Él dice en el versículo 21, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. En esta lista también Él estaba hablando de las personas que nunca escucharon de Cristo. Y saben, de pronto nosotros podemos decir, bueno, pero qué injusto, Dios, ellos no escucharon de Cristo. 2 cosas te quiero decir acerca de eso. En primer lugar, la palabra de Dios nos revela que no hay excusa para nadie. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, Pablo está hablando acerca de este mismo tema. Romanos capítulo 1. Y miren lo que dice, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce se les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay hombre que se pueda parar delante de Dios y piense que tiene una excusa. Por otro lado, ¿qué hay de las personas que nosotros conocemos a las cuales nunca hemos compartido de Cristo? ¿Qué hay de nuestra responsabilidad? ¿Qué pasará si en frente de ese trono blanco va a estar tu vecino o tu compañero de trabajo o tu compañero de universidad o tu familiar que nunca tuviste la decencia de compartirle de Cristo? Yo creo que este mensaje es tan importante para nosotros porque pensamos de pronto en el trono blanco y muchos de nosotros de pronto pensamos, bueno, yo no voy a estar ahí, ¿verdad? Mala suerte por los que el Señor llame, pero yo ya tengo mi lugarcito, ¿verdad? Ahí cerquita de Abraham y Moisés, yo estoy pensando en, no, ¿saben? Tomar el trono blanco a la ligera
es un peligro para nosotros. Tomar el juicio de Dios a la ligera es un peligro para nosotros. Miren lo que dicen los últimos versículos, versículos 14 y 15. Apocalipsis 20. Dice así, dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Miren, hay algo que agobia a la humanidad siempre, y esa es la muerte. La muerte es algo a lo cual todos le tenemos miedo. Sí, pero nosotros, como sus hijos, nosotros tenemos una esperanza eterna. La muerte, la verdad, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir, decía, es ganancia. Para nosotros es ganancia. No debería de ser razón de temer, sino que debería de ser más bien el hecho de decir, bueno, Señor, tú ya me llamaste, yo ya terminé mi carrera aquí, yo tengo una esperanza eterna. Y esa es la esperanza, ¿no?, que Pablo también menciona en 1 Corintios capítulo 15, versículo 26. Él está hablando acerca de este enemigo. Pero miren lo que él reconoce acerca de este enemigo. Dice en el versículo 26, y el postrer enemigo será destruido. Ese enemigo es la muerte. Por eso es que él, con tanta confianza, en el versículo 55 de ese mismo capítulo 15, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? Dice, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros la muerte no debería de ser un tema de tristeza, sino de gozo. Pero el Señor está preparando un cielo nuevo y tierra nueva. ¿Y saben qué es lo que no va a haber en ese cielo nuevo y tierra nueva? No va a haber muerte. Él va a hacerse cargo de la muerte. Por eso es que Él viene y toma la muerte y la manda al lago de fuego y el Hades. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Definitivamente el deseo de Dios no es que nosotros pasemos en el lago de fuego, vayamos al lago de fuego. El deseo del Señor, si ustedes recuerdan, un versículo común para nosotros, escuchado, lo vemos en los taxis, en todos lados. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que daba a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El deseo del Señor es que nosotros podamos tener vida eterna. Porque saben, ese lugar es conocido en Marcos 9:44 como un lugar de tormento. También en Mateo 24:51 Jesús hizo referencia a este lugar como en un lugar donde va a haber lloro y crujir de dientes. Entonces, yo estaba pensando en esto, estaba meditando en esto y en mi estudio me encontré con muchas personas que hablaban acerca del infierno. Y saben, yo creo que el infierno no es lo que el Señor quiere que nosotros veamos para creer en Él. Él no quiere que creas en Él por miedo, aunque deberías de tenerle. Él quiere que creas en Él porque te ama, porque te ha amado, porque Él decidió dejar su gloria, encarnarse, morir en una cruz para pagar por tus pecados y mis pecados. Pero siempre hay gente que no cree que hay un infierno. Una vez un hombre vino y le dijo a un pastor, pastor, ¿usted en realidad cree que hay un infierno? Y él le dijo, sí, pues si creo en la palabra de Dios, creo lo que su palabra dice, sí, y su palabra dice que hay un infierno, sí creo en un infierno. Ok, dijo él, sabemos dónde está el cielo, sabemos dónde está la tierra, ¿dónde está el infierno? Ok, el pastor le responde y le dice, el infierno está al final de una vida sin Cristo.
al final de una vida sin Cristo, ahí está el infierno. Miren, si hay alguien en esta mañana que reconoce su necesidad, que reconoce su duda también, si está escrito en este libro de la vida, en ese libro hay chance todavía, en ese libro hay lugar todavía. Y el deseo nuestro es que no salgas de aquí esta mañana sin reconocer lo que necesitas para estar inscrito en ese libro. Si hay alguien en esta mañana que no tiene seguridad de su salvación, que duda de su salvación, o que está aquí como un acto religioso, pero no entiende lo que está haciendo, no te vayas sin hablar con alguno de nosotros, sin ayudarte a confirmar también esta vida eterna que el Señor nos ha prometido. Pero por otra parte, también esta semana estábamos hablando un poco acerca de estos versículos con los pastores, ¿verdad? Y de la severidad del juicio y lo inminente que es. Y el pastor David decía, si nosotros, como hijos de Dios, creemos que el infierno es real, ¿por qué no predicamos más a Cristo? ¿Por qué no vivimos como Él? ¿Por qué no somos esa luz y esa sal? ¿Por qué no estamos marcando la diferencia? ¿Saben? El Señor también de pronto va a demandar la sangre de aquellos que tuvimos cerca y no quisimos hablar de su mensaje. Y hay que analizar las razones por las cuales nosotros no queremos hablar de Cristo. ¿Será que nosotros mismos no tenemos esa seguridad? ¿Será que nosotros mismos no hemos crecido en esa relación? ¿Será que nosotros mismos no estamos viviendo delante de Él? Iglesia, el Señor nos ha puesto aquí como un candelero encendido para que seamos luz. Y nuestro deseo es que no nos vayamos esta mañana sin poder meditar en la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios para dar salvación y esperanza a través del mensaje de Jesucristo. El Señor va a juzgar. El Señor va a mandar a todos los que no estaban inscritos al lago de fuego. Piensa en aquellas personas que quieres que encuentren salvación y predica tu palabra. Vive su palabra. Sé ejemplo. Vamos a orar.